Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario. Hola, soy Felipe Izquierdo. Estamos volviendo a retomar la historia del descubrimiento de Chile. Habíamos quedado que Almagro era un tipo muy bonachón y un poco cándido, crédulo. Le costó la cabeza eso. Murió decapitado por creer en la palabra de Pizarro y sus hermanos, porque los hermanos llegaron después. Apenas Pizarro conquistó eso, llegaron los hermanos, que eran todos una mafia. Y que no quiso quedarse en la disputa por el Cusco, que el mismo Inca, que es el heredero de Atahualpa, que estaba cautivo de los españoles, facilitó unos sacerdotes del Inti, del dios Sol, para que fueran acompañándolos por delante a la expedición de Almagro, para que no tuvieran obstáculos, porque lo que quería el heredero era una insurrección de todos los indios peruanos, que eran millones, y desterrar a estos españoles de un viaje. Ahora, para eso era fantástico lo que había pasado, porque Almagro había picado el anzuelo, había mordido el anzuelo y había dicho: me voy para Chile. Habíamos aclarado que Chile sí tenía riqueza de oro, y la tuvo durante todo el siglo XVI y XVII. Hubo mucho tiempo el oro en Chile. Hay un libro que se llama, de Vicuña Maquena, que se llama la época de oro en Chile, la edad de oro en Chile, que es muy interesante. Almagro se va a ir por, no tengo el mapa, pero ustedes lo pueden ir viendo por Google, todo lo que llega al Titicaca, pero después baja por el Desaguadero y llega al lago Poopó, y del lago Poopó, antes del lago Poopó, o después, no me acuerdo más, llega al Uyuni, no, después, el Salar de Uyuni, del Salar de Uyuni seguía por esa zona hasta llegar a Tupiza. En Tupiza hicieron las crueldades habituales, pescaban a los indios, los llevaban como bestias de carga, amarrados con una soga. Si algún indio caía, lo decapitaban y seguía la soga ensangrentada, sin el cuerpo del indio, quedaba botado. El nivel de crueldad era tremendo. Y iban recogiendo todos lo que encontraban de alimento. Ahora, ¿qué pasó? Que los indios se avivaron y empezaron a esconder el alimento en hoyos, tapados con vegetación, como que no pasaba nada ahí, no había nada. Entonces tenían que empezar a torturarlos para sacar la información dónde estaban los alimentos. Y se quedó algunos meses en Tupiza, porque es un valle que era muy rico, esperando la maduración de las mazorcas de maíz, para llevar maíz y capturar más indios como yanaconas, que eran los que llevaban eran bestias de carga. Y esperaban también otro destacamento que iba a llegar a reforzar. A su vez, también Almagro había mandado desde el Callao una expedición marítima que no resultaba, porque los vientos en la zona del desierto de Chile y de Perú son vientos de sur. Generalmente predomina el viento de sur, entonces las velas no podían avanzar porque iban contra el viento, siempre contra el viento. Entonces se demoraban 3 meses. En ese momento se demoró 3 meses en llegar a Arica. Una de las embarcaciones, la más exitosa, llegó a Arica. Otra llegó a Pisco, o sea, de Callao a Pisco es como, no sé, de aquí a Constitución, no sé, de Valparaíso a La Serena. Es decir, no avanzaban nada. Iban con refuerzos, con fierro para las armaduras, con pólvora, etcétera, etcétera. Se les acabó el hierro, las armaduras tuvieron que ser armaduras de cobre para los caballos en la expedición en Tupiza. Si ustedes ven en Google, Tupiza está en el extremo sur occidental de Bolivia. Es decir, que de Tupiza tú podrías irte caminando con bastante sacrificio y bastantes días de jornada a San Pedro de Atacama. Y ellos siguieron por el lado del interior, porque sabían que por el otro lado tenían el desierto. O sea, o estaba el desierto de Atacama, o estaba
el altiplano. Pero el altiplano era tan duro o más que el desierto de Atacama. Entonces, yo una vez me acuerdo de haber estado en esos lugares y estaba tranquilo mirando, estaba viendo un arroyo de agua y de repente una piedra estalló. Quedé sorprendido y pregunté sobre esto y me decían que eso es lo más normal, que por los cambios de temperatura entre el día y la noche, que es bajo cero, después bajo cero en la noche, en el día caluroso, se produce una explosión en la roca, en las piedras, y se producen unas piedras filosas. Ahora, los pobres indios sufrían estas piedras filosas, los caballos también tenían armaduras de cobre, siguieron avanzando por unos lugares increíbles, porque tenemos que entender que la cordillera es angosta en la parte de Santiago, si ustedes piensan y lo ven en el Google, porque tienen que mirarlo, es muy interesante. Está Santiago y está Mendoza un poco más al norte. Vean el ancho de la cordillera. El ancho de la cordillera es como si uno tomara es como el ancho como lo que es de Santiago a la costa, y diría que más. Si uno va de aquí de Santiago a Valparaíso, esa distancia es quizás menor que lo que hay de ancho de cordillera, pero es una cordillera angosta, es una sola cordillera, que al llegar a San Juan, hasta Mendoza, al norte de San Juan está metida dentro de un vértice, porque ahí viene otra cordillera, y después viene Chilecito, viene otra cordillera, y después viene La Rioja, de donde venía este hombre, el famoso, el esposo de la Cecilia Boloco, que fue el presidente de Argentina, La Rioja. Pero después viene otra cordillera más, y después viene Santiago del Estero, Tucumán, y después va creciendo más y más, y véanlo en Google, cómo va creciendo esa cordillera. Pónganlo en relieve, pongan en Google relieve, y van a ver los relieves, que hay varias cordilleras, por lo menos 3, que van ampliándose hasta llegar a Cochabamba, y a la altura de Cochabamba, donde está La Paz, ahí se empieza a enangostar, hasta lo que es la zona de Lima, y de Lima ya está más angosta, y agarra esa misma angostura en Ecuador y Colombia, hasta que finalmente se divide en 3 en un nudo en Colombia. Esa es la historia de la cordillera de los Andes, y que termina en un brazo último final en Venezuela. Venezuela se le llama país andino, pero no es país andino para mi gusto, o sea, sería Colombia, de Colombia hacia el sur somos los países andinos. Y Argentina es andino, bueno, también es andino, obviamente. Ya, y entonces se fueron atravesando por eso, donde no encontraban ya alimentos de ninguna especie. Y atravesaron la cordillera en la época donde no había nieve, lo calcularon de esa forma. Pero igual el frío que hacía en las noches, los indios iban con su ropa, que era una ropa que no era una ropa térmica para el frío, así que la mortandad de indios, la mortandad de caballos, la mortandad de españoles menos, pero en general fue una tremenda muerte. Fue muy duro la atravesada de la cordillera, y estaba desapareciendo la expedición si no se ponen las pilas. Almagro iba con un destacamento de 30 con los mejores caballos, que estaban todavía, los caballos más resistentes, más briosos, los más nobles caballos. Bajaron, ya cuando les quedaba poco, bajaron al valle de Copiapó, y en el valle de Copiapó se abastecieron y llevaron comida, y llevaron todo tipo de ayuda a la expedición, que estaba moribunda, completamente moribunda. Y esa fue una ayuda providencial, si no, no habría. Gracias además a que los pobladores de Copiapó les dieron esto en forma gratuita y feliz. No tenían no era interesado. Para ellos era darle, a pesar de que habían pasado, como les dije en la vez anterior, 3 españoles que se habían adelantado y que eran unos bribones, eran unos desgraciados. Y a pesar de ser 3 y no tener ningún miedo, ningún respeto por nada, ni siquiera ni por sus vidas, ni por nada, los tipos siguieron haciendo su crueldad y su sadismo y todo tipo de cosas,
violaciones y todo, hasta que terminaron muertos en la zona de Coquimbo. Y Almagro llega finalmente a Copiapó, en Copiapó todos felices, los caballos felices, pastando, tomando agua. Los indios que iban, los yanaconas peruanos, salieron arrancando, me dijeron, de aquí no volvemos a estar más con estos gallos, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, en la noche de repente, ¡buah!, se fueron. Y se fueron por el desierto, de vuelta a Perú. No sé cómo les habrá ido, pero... y ahí tuvieron que empezar a pescar nuevos indios y siguieron con el mismo tipo de trato hacia los indios, tremendo, y avanzaron hacia el Valle de la Serena, hacia el Valle del Elqui, donde se enteraron de que habían muerto estos 3 españoles, muy bien, muy merecidamente muertos, porque eran, como le dije, unos desgraciados. Y Almagro dijo, esto no podemos admitirlo, hay que castigarlo, y armaron unas piras funerarias y quemaron vivo a los jefes que habían ahí, que eran jefes incaicos y jefes de Diaguita, o sea, de las dos etnias, o sea, los que hablaban quechua y los que hablaban el otro idioma, no me acuerdo cómo se llamaba. Y llegaron, a esto habían sabido los de Santiago, los indios de Santiago, del tambo mayor que había en Santiago, fueron con representantes y también con los que estaban en la capital, que era Quillota, era la capital, fueron a rendirle pleitesía y a hablar de paz, pero llegaron justo el día en que estaban quemando a estos otros indios. Entonces hablaron de paz y de buena onda, pero miraron todo esto y vieron que eran 500 y llegaron de vuelta a Quillota, y en Quillota había un español que había llegado, que fue el primer español que llegó a Chile, que era el famoso Desorejado, que era un tipo que se llamaba Calvo Barrientos, tenía esos 2 apellidos, Rodrigo Calvo Barrientos, que era un gallo que había robado, y porque había robado, Pizarro le cortó las 2 orejas y lo mandó fletado, y el tipo se fue caminando a través del desierto, pasó por todos los oasis, no le hicieron nunca nada porque nunca habían visto un español en toda su vida, todos los indios de todos los oasis, y hasta que llegó al lugar más lindo, más rico, que era ese momento de todo lo que existía en ese momento, que era el Valle de la Aconcagua, que se llamaba Valle de Chile, de ahí viene el nombre de Chile, y en Quillota, donde estaba el jefe de el Curaca era el jefe incaico. Hay que entender que el sistema del imperio incaico hacía trasvasijos, es decir, pescaba indios de acá y los llevaba a cumplir su mita, es decir, su impuesto, al Tallantisuyo de allá en Perú, y traía indios de Perú para acá. Entonces había ya de más de 100 años que ya había indios peruanos acá, y había indios chilenos que se habían ido para allá, o sea, ya había un intercambio. Entonces Calvo le explica al Curaca, al jefe, y le dice, no te conviene irte a la pelea contra 500 españoles. Si fueran 20 te creo, pero 500 no. Y le hizo caso. Bueno, a todos este gallo lo habían tratado estupendo. Y imagínate que llegó años antes que llegara Diego Almagro. Llegó a este valle de Chile y lo encontraban que era como una especie de ser divino, porque era un tipo blanco, de piel blanca, calvo, aparte del apellido era calvo, pero era calvo también. Entonces era un pelado blanco, sin oreja, y que hablaba raro, y que tenía unos ojos claros. Entonces lo consideraron un ser como que venía de las divinidades, y el tipo lo trataron como un cuerpo rey, y era el consejero del jefe, porque como que se comunicaba con los dioses. Y bueno, le hizo caso el Curaca, y pasó Almagro a Aconcagua, hicieron de la suya, sacaron comida lo que querían, indios lo que querían, y empezaron a explorar el sur, y se fueron a explorar, y cruzaron el Maule, y llegaron donde estaban los Pomaucas. Ya los Pomaucas son medio mapuche, son medio araucanos, son buenos para la pelea, así que se encontraron con un pueblo salvaje, un pueblo que era caníbal, un pueblo supersticioso, un pueblo muy atrasado, y que se los enfrentó y tuvieron una batalla.
como había sido antes, cuando llegaron los incas, tuvieron una batalla de 3-4 días, en este caso también fue una batalla muy larga, y volvieron con muy malas noticias porque no había ido. Diego de Almagro hay que explicar que tenía 60 años. Él había tenido una juventud terrible, o sea, de puras aventuras, peleas, borracheras. Entonces el gallo era un gallo muy vivido. A los 60 años ya había atravesado todo tipo de extensiones territoriales inmensas en el Nuevo Mundo. Había estado en Colombia, había estado en Perú, etcétera. Entonces el tipo ya era un gallo muy vivido. Con 60 años era como tener ahora 90. Y más encima con fuerza, con ímpetu. Y él llevaba la cuestión y quería quedarse en Chile. Y le llegaba, pero los que estaban con él, que eran 500, y habían un número de capitanes que no sé, deben ser unos 10 capitanes por decir, eso no les gustó, porque se venían con la idea de una abundancia de oro. Vieron que lo que producía el país eran como 3.000 pesos en oro. La expedición le había costado 1,5 millones de pesos, es decir, eso no lo vemos nunca más. En Chile lo que se le pagaba, el quinto real, o sea el 20%, que era el impuesto que se le pagaba al rey durante la época de la guerra de Arauco, alcanzaba los 3.000 pesos. Es decir, 3.000 pesos era lo que se producía en Chile en oro, más o menos, y ellos habían gastado 1,5 millones. Cifra inmensa, y todos habían firmado unos papeles donde le debían a Almagro todo lo que eran sus armaduras, sus caballos, solo se lo debían a Almagro, porque la plata era de Almagro. Y Almagro quería quedarse en Chile a pesar de todo. Le venían con todo ese tipo de cuentos que eran reales, exactos, que realmente el pueblo que había hacia el sur era un pueblo indómito, era un pueblo que se comía vivo sacaban el corazón y se lo comían mientras latía. Querían que la víctima estuviera mirando, lo hacían de una manera rápida, meter el cuchillo rápidamente, sacar el corazón palpitando y comérselo. Entonces, bueno, era lo más primitivo que había. Lo más primitivo que había era el pueblo mapuche. Entonces, ir a meterse a esos ríos anchos de atravesar, después habían lagos, habían bosques, selvas impenetrables, muy poco oro, todos querían volver al Perú. Y se discutió y Almagro quería ser chileno. Se había enamorado de Chile. Pero estaba viejo, los capitanes estaban en contra, así que decidieron volver. Y para volver, como dijeron, como vamos a volvernos, ¿qué nos importa lo que hagamos acá? Se pusieron 3 veces más canallas, más crueles y más ladrones. Sacaron todo lo que podían de los indios, los escarmentaron, sacaron todo lo que podían. A todo esto llegó al final una expedición llegó creo que a la playa de Papudo. No es Papudo, pero una de esas playas. A una de esas playas llegó, a los Vilos. Llegó a los Vilos un barco, que era el que había llegado a Arica y que después le costó varios meses más en llegar, porque como les contaba, el viento sur no les permitía avanzar hacia el sur, porque tenían viento en contra todo el tiempo. Entonces, pero llegaron con hierro, con pólvora, con comida, etcétera, ropa, y pudieron hacer nuevas herraduras, porque estos soldados españoles eran de todo, o sea, sabían herrar, sabían, pelear, obviamente eran súper soldados, pero sabían también construir, sabían cultivar, sabían de todo, ahí eran múltiples. Y agarraron toda la caballería para volver por el desierto de Atacama a Perú. Volvieron a Perú después de un viaje horrible. El viaje de ida fue tremendo. Se echaron un año en esa cuestión. El viaje de vuelta, algo parecido. Y llegaron justo en el momento preciso para reforzar. Los indios tenían sitiado Cusco y también tenían en problemas a Lima, y había una insurrección general. Llegó Diego Almagro a salvar a su amigo Pizarro y a salvar a los hermanos Pizarro, y finalmente, después de haber triunfado sobre
cientos de miles de indios en Perú. Después de eso se produce una guerra civil en la cual tenía mucho más... porque imagínense que Almagro, todos estos que le debían, todo eso se endeudaron con él para llegar a Chile. Él pescó los papeles cuando estaban en la Aconcagua, cuando estaban en el Valle de Aconcagua, en el Valle de Chile, pescó los papeles y los rompió. Dijo, ustedes no me deben nada. Lo amaban, entonces tenía mucha gente incondicional, y esa gente incondicional le decía no trances con los Pizarro, y lo engañaron, finalmente perdió la cabeza, lo decapitaron. Ahí terminó Diego Almagro. Y quedó el nombre de los que llegaban en la expedición, venían tan a maltraer con todo en harapos, entonces ahí se les llamaba los rotos. Entonces la palabra roto es una palabra que viene de aquellos tiempos. Es increíble, como les decía otra vez, el Pedro Urdemales también viene de tipo Pedro Valdivia, el Pago de Chile, viene de todos los gobernadores que venían a Chile, o que estaban en Chile, que se hacían cargo, se sacrificaban, eran unos héroes luchando contra tantas adversidades, terremotos, maremotos, inundaciones, las luchas contra los indios, carestías de todo tipo, embarcaciones que venían a ayudar a los que se naufragaban, venían los piratas, todas miles de cosas. Y estos gallos, al final, desde el rey de España decía, estos gallos son unos incompetentes. Y siempre los terminaban mal, algunos terminaban presos. Habiendo sedado por entero, terminaban presos. De ahí viene el Pago de Chile también. Porque siempre no había gratitud por el sacrificio, porque en España no se podía entender esto, de que esto era una guerra sin fin, era una guerra que ya llevaba, cuando fue Lincoln, la época ya de 1620, ya teníamos 80 años de guerra ininterrumpida. Es una cosa tremenda, una cosa inconcebible. Había temporadas en que en el invierno los indios mantenían y perseveraban la guerra. Y ahí hay una cantidad de historias que son muy interesantes, muy entretenidas. Uno va conociendo a los capitanes, cómo van surgiendo capitanes. Después de que Pedro de Valdivia muere, el desastre de Tucapel, y ahí hay una cosa importante, que como dice Marx, dice que la historia la hacen las masas. Eso es falso, son las personas. Cristóbal Colón hizo la historia. Hernando de Magallanes dio la vuelta al mundo. Diego Almagro no hizo nada, pero hizo algo, dio una vuelta sacrificada. Pedro de Valdivia fundó ciudades, fundó Santiago, fundó La Serena, fundó Concepción, fundó Angol, fundó Purén, el fuerte de Purén, Cañete, el fuerte de Tucapel, no Cañete, el fuerte de Tucapel, Imperial, Villarrica, Valdivia, todas esas ciudades. Y Lautaro fue el que, si no hubiera existido Lautaro, quizás no hubiera habido guerra de Arauco prolongada. Porque lo que hacían los españoles es que entraban, liquidaban a la primera y se acabó. Y quedaban traumados. Los incas no pudieron retomar el gobierno, quedaron traumados. O sea, el indio peruano quedó traumado. Pero este indio mapuche no quedó traumado porque hubo un genio, una persona que se llamó Lautaro, que ideó una estrategia basándose en el número para destruirlos a través de distintos cuerpos de ejército. Entonces, es Lautaro, quizás, si no hubiera existido ese personaje, quizás los araucanos no habrían tenido ese empuje para siempre, porque era devastador. La primera oleada de los conquistadores era devastadora. Hablamos de la batalla de Andalién, que está cerca de Concepción, de la batalla de Penco, que el primer Concepción, que fue a las orillas de la bahía de Talcahuano, donde cuentan que se apareció la Virgen, qué sé yo, y que después Valdivia amputó, los mutiló a más de 4.000 prisioneros, los mutiló. Entonces, eso de mutilar prisioneros, imagínense el hijo, el odio que tiene. A mi padre le cortaron la nariz, le cortaron las manos, a mi padre le cortaron las 2 manos. Y después está el nieto. Pero
Pero el hijo puede tener ese odio, pero si se siente impotente no puede hacer nada. Pero como hubo un Lautaro que derrotó y ellos tuvieron el sabor de la victoria, de que pudieron expulsarlos de su territorio, después vinieron expediciones más cuantiosas, más voluminosas, como la de García Hurtado de Mendoza, con refuerzos tremendos, una cosa impresionante. Se paseó, venció en 7 batallas, pero sin embargo se fue y siguió la cosa. ¿Por qué? Porque ya había una cosa de generaciones, y se fue, como yo les digo, se fue en escalada, de que los primeros encuentros eran un español contra 100 indios, y ganaba el español. Después era, hasta los 50 años, un español contra 3 o 4. A los 100 años, ya con la época del mestizo Alejo, era 1 contra 1. 1 contra 1, y ganaba el indio. 1 contra 1. Entonces, ya no había fuerzas españolas para poder enfrentar al indio. Además que morían muchísimos por peste, por mil cosas, pero volvían. Vamos a entrar, como en el Google, tú puedes ver desde arriba, puedes ver desde abajo. En la próxima vamos a entrar abajo, vamos a irnos a una batalla en concreto, la vamos a estudiar al detalle. La batalla de Marigüeño. Vamos a irnos a la batalla de Marigüeño en la próxima. ¿Ya? Bueno, que estén bien todos. Hasta la próxima. Chao. Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario.